El rostro de Beatriz. Escritora Marta Graciela Arias Rey. Leído por Melanie Vázquez. La vida, como una divina comedia, esconde su rostro hasta encontrarse. Es miércoles, se dijo al abrir sus ojos y observar a su alrededor la oscuridad a la que estaba acostumbrada. Lo supo porque por alguna razón los miércoles empezaba su ciclo de insomnios. Es hora de levantarme, murmuró, mientras vestía el abrigo de piel de cordero que le había regalado su abuelo, el mismo día en el que sorprendida observó cómo ella había sobrevivido a la experiencia de ver el degollamiento del rebaño de corderos que pertenecía a su hacienda. Abrió lentamente la puerta de su habitación y depositó en sus bolsillos unas migas de pan de ajo que había dejado en la noche anterior por si los cuervos le seguían los pasos. No sabía hacia dónde se dirigía, solo deseaba encontrar los círculos leídos en el libro escondido en el anaquel del cuarto de su abuelo. Deseaba reencontrarse con los personajes soñados cada noche como una eterna pesadilla. Para ella no eran simples personajes, hacían parte de ese mundo que aún no conocía y sentía que era la hora de ir tras ellos. Pero debía hacerlo a escondidas, pues su abuelo la protegía demasiado de ese mundo exterior. Según él, no estaba lista para salir de casa. Es el momento de partir, dijo, mientras revisaba que no quedaran prendidas las luces de su habitación. Una vez superado el escollo de la puerta, caminó siguiendo el rumbo que le indicaba la brújula de su cerebro. En verdad no sé si es de noche o de día, musitó para sus propios oídos. Pasó por el frente de la cabaña de su tío, Horacio se llamaba. Se detuvo en la puerta para pedirle unas monedas por si se demoraba en el camino, pero no sabía que era tarde o temprano. Se acordó de que no tenía idea del tiempo, solo atinó a decir, hoy es miércoles, y continuó caminando. Mientras avanzaba, observó una enredadera que separaba la luz y la sombra. Decidió treparla sin pensar en las posibles consecuencias. ¡Ay, ay, ay! Gritó con dolor, al sentir la sangre correr por entre sus piernas. La enredadera la había atrapado como queriendo retenerla. A pesar del hilo de sangre, decidió proseguir, aún con el peso que le ocasionaba la piel de cordero. Una vez traspasada la enredadera, se encontró con un paraje distinto. Pudo observar casas más grandes que la suya y a lo lejos una carretera que, aunque no sabía a dónde conducía, le llamaba poderosamente la atención recorrerla, pero se alejó de ese pensamiento cuando detrás de una pequeña montaña de césped logró ver un bulto. Era su muñeca Lucrecia. La alzó y observó que aún le faltaba el ojo, el que su perro Matías le había arrancado en un pequeño descuido cuando la dejó en su cama sin la compañía de su niñera. Decidió dejarla donde estaba para evitar cargar más peso del que tenía. Mientras avanzaba, sentía que a su lado alguien caminaba. Sin embargo, conocía muy bien su capacidad para hacerse amigos imaginarios. Aún así, fue capaz de concentrar de nuevo su atención y proseguir hacia la carretera. ¿Por qué he huido de casa? Se preguntaba una y otra vez e intentaba regresar, pero la sombra que creía que la acompañaba la detenía en su intento. Sin darse cuenta, estaba llorando y en cada lágrima un recuerdo llegaba. Su padre degollando los corderos, su madre amasando el pan y esos amigos invisibles con los que solía jugar todos los días cuando llegaba de la escuela. Mientras avanzaba, el cansancio disminuía, pero la sensación de angustia por conocer ese nuevo mundo aumentaba. Sentía que esos círculos sobre los que había leído existían en realidad y que quizá esa carretera le indicaba la ruta hacia las respuestas a sus interrogantes. Quiso detenerse a descansar, pero la sombra que a su lado caminaba le gritó insistentemente, no te detengas, no hemos llegado. De repente se dio cuenta de que el clima no era el mismo que dejó antes de cruzar la enredadera. Sentía demasiado calor. Entonces empezó a cantar y la sombra cantaba con ella, pero ella no la escuchaba. Jugaba con su cabello, haciendo y deshaciendo trenzas. Gritaba hasta la saciedad mientras hablaba de sus fantasías. Ella en el fondo sabía que no estaba sola, que alguien la guiaba hacia esa carretera,
pero que le era imposible mostrar su rostro, pues podía perder la sorpresa del anonimato. ¡Qué calor! Atinaba a decir de vez en cuando, mientras prefería no mirar hacia atrás por miedo a quedar petrificada. Estaba agotada, así que detuvo sus pasos y se recostó en un pequeño oasis de césped, mientras intentaba descansar sin dormir. Al parecer, la sombra había decidido hacer lo mismo. Bastó que cerrara sus ojos para quedar dormida. Soñó que atravesaba un lago de sangre y un bosque de espinas que lastimaban sus pies, sintiendo así que realmente ella estaba viva. Pasaron unas cuantas horas o minutos o segundos. Recordó que no tenía conciencia del tiempo. Despertó agotada de aquel aletargamiento en el que había tenido que vivir muchas cosas, encontrarse con sus propias pesadillas y enfrentar sus demonios, esos que la acompañaban desde siempre en la casa de su abuelo. Estoy viva, gritó al despertarse. Se sentía más liviana que cuando salió de su casa. Mi abrigo, dijo exasperadamente. No supo en qué momento lo perdió y tampoco entendía por qué no lo había notado, pero le gustaba la levedad con la que podía moverse. Ya no sabía si aún era miércoles. Estaba extrañamente feliz y los miércoles no solía estar. Entonces pensó que podría ser lunes, el día con el que la semana empezaba y en el que siempre reía porque los insomnios no la atrapaban los domingos. Pero prefería no saber qué día era. Avanzó en su propósito ya con menos cansancio, sintió que su corazón se aceleraba. Por fin había llegado a la carretera. Como una obra de teatro donde el telón se abre, visualizó un paisaje nuevo. A su derecha, jazmines y amapolas de todos los colores brillaban y parecían sonreír a su paso. A su izquierda, riachuelos cristalinos corrían mientras un imponente arcoíris se elevaba en las alturas. El calor había desaparecido por completo y todo tipo de sensación física era inexistente. De nuevo las lágrimas emergían. No se aterraba de su exagerada sensibilidad ante las maravillas que observaba. Es domingo, gritó. La noción del tiempo regresaba. Con certeza, supo que la sombra que la había guiado todo el camino se encontraba con ella. Fue entonces cuando decidió mirar hacia atrás. Un abrazo tenue le devolvió el aliento y frente a ella el rostro del incognoscible. Un cuchillo de girasoles le atravesó el alma y se fue elevando lentamente hacia el arco iris de la mano de la madre. Entonces, solamente entonces, supo que se llamaba Beatriz.